Para entender a un pintor siempre hay que escuchar el ruido de fondo. Ese ruido es el zumbido áspero del carbón saliendo de las minas. Es el crujido de las sogas en los muelles, el carreteo de las cargas tiradas por las mulas, los gritos apagados del hambre y de quienes empiezan a despertar a una conciencia política y colectiva. En el caso de Ventura Álvarez Sala, basta detenerse un momento ante cualquiera de sus cuadros para comprender que estamos ante algo más que un cronista visual, para entender que estamos ante un hombre que pintó la conciencia rota de una España dividida entre la esperanza y la desesperación. Álvarez Sala se formó en Madrid, en el seno de una España que a finales del siglo XIX caminaba a tientas entre la restauración borbónica, la miseria obrera y los ecos de un país que acababa de perder su imperio. Y esa pérdida, la de Cuba, Filipinas y Puerto Rico en 1898, no fue solo territorial, sino emocional, moral, existencial. Se abrió una grieta en la identidad nacional, una grieta que los artistas y escritores de la llamada generación del 98 comenzaron a explorar. Ventura, sin sumarse a ninguna escuela literaria o manifiesto pictórico, compartía esa misma pulsión crítica, pero la suya no era una crítica abstracta ni teórica, era una crítica con rostro, con harapos, con carne. Si quieres conocer sus obras, quédate, porque comenzamos. Comencemos por Todo a vapor, un lienzo monumental que Álvarez Sala presentó en la Exposición Nacional de 1899. Pintado al término de la Guerra de Cuba, no representa una batalla, ni un gesto heroico, sino el momento concreto en que un grupo de jóvenes marinos recibe una orden. El título, Todo a vapor, remite a un giro brusco del timón. ¿Y no era eso lo que España necesitaba en ese momento? Una virada total, un cambio de rumbo a contratiempo ante el naufragio de su grandeza. La luz, cruda y gris, no idealiza la escena. La paleta de tonos pardos, los rostros serios y los cuerpos encorvados nos recuerdan que el heroísmo se paga caro y que detrás de cada gesto bélico hay hombres de carne y hueso, pero hombres sin quererlo. Esta obra habla de un país que gira todo a vapor, sí, pero con el futuro incierto sin saber a dónde va, convirtiendo el título de esta manera en una fina ironía. Saltamos aquí a una escena muy distinta en apariencia, pero igual de elocuente, es la rifa de la chata. Esta obra nos traslada al mundo rural asturiano, donde una ternera, la chata en dialecto local, se convierte en objeto de sorteo público. Podría parecer esta una escena costumbrista o una estampa folclórica, pero el modo en que Álvarez Sala nos sitúa en medio del tumulto, con una composición casi coral, nos habla de otra cosa. Para quien no lo sepa, la rifa de animales era una práctica frecuente en las zonas rurales empobrecidas, donde una res era capital vital. Esta escena, por lo tanto, no es folclórica, es un documento etnográfico de un sistema de subsistencia. En pleno cambio de siglo, cuando España apenas había iniciado la transición industrial fuera de Madrid, Barcelona o el País Vasco, la Asturias rural seguía atrapada en estructuras agrarias arcaicas. Es una imagen profundamente política, que muestra cómo el pueblo construía sus propias formas de supervivencia ante el abandono institucional. La rifa, por lo tanto, no es una fiesta, sino una necesidad, y el pueblo, el gran olvidado por la pintura academicista, se convierte aquí en protagonista. No son Hércules, ni Prometeo, ni damas de sociedad. Son campesinos, jornaleros, niños descalzos. Es España desde abajo. Ese mismo enfoque humano y material que aparece en la rifa de la Sata, lo vemos también aquí, en Herraduras,
Un cuadro mucho más íntimo, más oscuro sin duda, donde un herrero trabaja en el taller. La fragua ilumina el rostro del trabajador, que aparece en pleno esfuerzo físico. Este es un trabajador moderno, que representa la clase obrera en una época en que el movimiento anarquista y socialista comenzaba a agitar las ciudades industriales. Asturias, tierra de minas y de forjas, estaba en plena efervescencia laboral. La Segunda Internacional, la huelga general de 1902, el surgimiento de la UGT y de la CNT estaban remodelando el mapa político. En ese contexto, el obrero del cuadro no es un simple artesano, es el símbolo de una nueva fuerza social que lucha por su dignidad. Y aquí llegamos a una de las obras más conmovedoras y valientes del arte español del principios del siglo XX, La familia de un anarquista el día de la ejecución. No hay pintura más directa y más cargada de implicaciones que esta. La escena es la de una madre y dos hijos en la penumbra, envueltos en silencio y pobreza. El padre, diminuto al fondo pero invadiendo toda la escena, va a ser ejecutado por su militancia anarquista. La pintura no muestra violencia ni sangre, sino la devastación emocional y social que deja tras de sí la represión. Entre 1893 y 1909, España vivió una oleada de anarquismo violento, atentados, regicidios frustrados, bombas en Barcelona y de represión brutal. Los tribunales militares, los famosos procesos sumarísimos y los fusilamientos públicos fueron frecuentes. El cuadro no defiende al anarquismo, pero sí nos obliga a mirar de frente el coste humano de la convulsión política. En contraste, el estudio de un pintor es casi un autorretrato simbólico. En esta obra vemos a un artista rodeado de bocetos, modelos, telas. La escena, lejos del romanticismo del genio creador, transmite una sensación de precariedad y lucha diaria. El arte no es aquí un lujo, sino un trabajo. Álvarez Sala, como tantos artistas de su tiempo, vivía entre el idealismo de la creación y la dura realidad económica. La figura del artista vivía entonces una crisis estructural. Las academias perdían poder, los salones eran elitistas y las nuevas formas de expresión aún no tenían espacios. Muchos pintores sobrevivían con encargos menores o como ilustradores. Esta obra es un autorretrato colectivo de su generación. El cuadro denuncia también, de forma sutil, el abandono institucional del arte español. Una pintura moderna que aún dependía de becas, pensiones y concursos oficiales para sobrevivir. Esta obra, menos conocida pero profundamente simbólica, representa a un grupo de pescadores junto a una mujer que alza la mirada al cielo, en señal de promesa cumplida. Han sobrevivido a la tormenta. La escena, de nuevo, se sitúa en el mundo popular asturiano, pero el clima espiritual es otro. Aquí hay fe, hay agradecimiento, comunión con lo trascendente, pero incluso en esa religiosidad popular hay un trasfondo político. En una España cada vez más dividida entre clericales y anticlericales, Ventura no ridiculiza la fe del pueblo, pero tampoco la idealiza. La muestra como lo que es, un sostén emocional frente a la precariedad. Pero el dolor no terminaba en tierra firme. En Emigrantes aborda uno de los dramas más importantes de la España de principios del siglo XX, la emigración masiva a América. El puerto es el límite entre lo conocido y lo incierto. Y otra vez son los rostros anónimos los que construyen el relato. La composición horizontal evoca una fila de espera, una espera que es definitiva. El mar, apenas visible, no es un símbolo de libertad, sino de ruptura. Los rostros no muestran entusiasmo, sino miedo y resignación. El gesto es colectivo, pero cada individuo está solo. Entre 1900 y 1920, miles de españoles emigraron a América. Las malas cosechas, la falta de trabajo y la represión política
alimentaban ese éxodo. El cuadro retrata ese momento liminal en que aún se está aquí, pero ya no se pertenece. Es un documento del dolor de marcharse, pero también de la voluntad de vivir mejor. En pleno proceso de construcción del nacionalismo español, la obra muestra a quienes se iban no como traidores, sino como supervivientes. La pintura denuncia las causas profundas de la emigración, la desigualdad, el abandono, la desesperanza. Cerramos con el pan nuestro de cada día. El título remite claramente al Padre Nuestro, pero también al hambre cotidiana. Ventura nos dice que incluso en la miseria hay dignidad, incluso en la escasez hay comunidad. El cuadro es un nuevo canto a la resistencia, a esa España que no alzaba la voz, pero tampoco se rendía. Todo es austero, pero limpio. La composición recuerda la última cena, pero aquí los comensales son la familia real, no una metáfora. En 1913, España se preparaba sin saberlo para los traumas del siglo XX. La Gran Guerra, que aunque neutral afectó al país, la huelga de 1917, la crisis monárquica, en todo este contexto Álvarez Sala pinta lo único esencial, el pan, pero no como símbolo cristiano, sino como sustento. El cuadro cierra su ciclo de obras sociales con este canto a la dignidad de la vida cotidiana. Esta última obra es un auténtico testamento visual de lo verdaderamente importante. Ventura Álvarez Sala no pintó para decorar salones ni para halagar a críticos. Pintó para decir algo, y lo dijo con sobriedad, con una mirada que no apartaba la vista del dolor ni del trabajo. Su obra es un acto de justicia que da visibilidad a los que no la tenían. Y en tiempos como los nuestros, donde la imagen suele estar al servicio de la evasión, su pintura nos recuerda que el arte también puede ser conciencia, memoria y resistencia. Os pido humildemente, por favor, que no olvidemos su nombre, que no lo escondamos más en las notas al pie. Ventura Álvarez Sala es uno de los grandes cronistas visuales de la España de principios del siglo XX. Está a la altura de Pérez Galdós, y por eso os lo he traído, porque merece ser visto, ser escuchado y sobre todo ser sentido.